Saludos muchachos, iniciamos una nueva semana con un nuevo avance del tema que iniciamos la semana anterior, que es con respecto a la prevención de desastres. En este caso vamos a tomar el tema de las inundaciones. Igual antes de iniciar, recordarles como siempre, síganse cuidando bastante y siguiendo todas las medidas de seguridad y de higiene, ¿verdad? Ahora sí, lo primero que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Es que las inundaciones pueden ser eventos en cierta medida controlables, o sea que no es algo que se sale de nuestras manos, sino que nosotros tenemos la potestad de poder, ¿verdad?, controlar o evitar una inundación. Dependiendo del uso de la tierra cercana a los cauces de ríos, ¿verdad? Sabemos que las inundaciones generalmente se causan o se generan a partir de un río que sale de su cauce, etcétera, ¿verdad? Entonces, si nosotros evitamos la construcción indebida cerca de estos lugares, pues se podrían evitar muchísimas veces las inundaciones, ¿verdad? Igual estos eventos en muchas ocasiones se encuentran directamente relacionados con la generación de avalanchas, las cuales se dan con muchísima frecuencia en nuestro país. Y prácticamente todas las regiones del país son vulnerables a las inundaciones que se han presentado inclusive en las quebradas y ríos más pequeños, ¿verdad? No quiere decir que es que porque usted normalmente vea un río con un cauce muy pequeño, no quiere decir que este río no vaya a aumentar, ¿verdad? Generalmente se da por causa de alguna lluvia excesiva o alguna avalancha, ¿verdad? Etcétera. Pero no solo eso, ¿verdad? Sino que ya sabemos que también muchísimas veces ahora las inundaciones se ocasionan en la ciudad, no inclusive por un río, ¿verdad? Sino por la contaminación que nosotros ocasionamos, ¿verdad? Que generamos que el alcantarillado se sature con basura, que no hay una higiene, ¿verdad? O un aseo adecuado. Entonces, muchísimas veces esto también genera inundaciones. Ahora bien, las inundaciones se definen como la sumersión de agua en zonas o áreas que en condiciones normales se encuentran secas, por efecto del ascenso temporal de un río, un lago u otro, ¿verdad? Entonces se define como eso, ¿verdad? Es que haya agua y que de manera incontrolada en un lugar donde generalmente no hay agua. Ahora bien, los principales factores que influyen en la incidencia de inundaciones son los fenómenos naturales y las lluvias estacionales, ¿verdad? Generalmente son los que ocasionan o promueven que se dé una inundación. La lluvia estacional es aquella que se da en periodos establecidos. Lo que pasa es que aquí en Costa Rica no podemos decir que es que la lluvia se da en un solo periodo porque nos encontramos, ¿verdad?, influenciados por dos vertientes en, en el país, ¿verdad? Tanto la del Pacífico como la del Caribe. En el caso de la vertiente del Pacífico, el periodo lluvioso se da generalmente de mayo a noviembre y en la costa atlántica el periodo lluvioso generalmente se da de mayo a septiembre. Entonces, hay que tener claro, ¿verdad? Que no podemos decir, es que se toman medidas solo, por ejemplo, en enero, que es la época lluviosa, o aquí, digamos, en el Valle Central, que estamos acostumbrados a que tal vez el mes más lluvioso es octubre, pero hay que tener en cuenta que no aplica igual para todo el país, ¿verdad? Entonces tenemos que tener o iniciar por esa conciencia de que llueve en diferentes momentos, con diferentes constancias, dependiendo de la región en la que nos encontremos. Ahora bien, vamos a hablar de algunos de los principales factores que producen, ¿verdad? O que impulsan que se dé una inundación. La primera es la lluvia de alta intensidad, que es aquella que cae en una de gran cantidad, ¿verdad? Mucho, y en muy poco tiempo. Y ese tipo de lluvia tiene una alta probabilidad de provocar inundaciones y se mide por milímetros y por hora, ¿verdad? Entonces, es la cantidad de milímetros por suelo, ¿verdad? Por metro cuadrado que cae en un lugar en una hora, o una hora en un tiempo determinado. Entonces, generalmente son las que producen las inundaciones, ¿verdad? No solo en la crecida del río, sino, como les decía, tal vez el descontrol o la
o que no se pueda dar bien el flujo del alcantarillado porque cae muchísima agua en un periodo muy corto. La segunda factor, ¿verdad?, que vamos a ver es la presencia de un fenómeno atmosférico temporales como frentes fríos, vaguadas, huracanes, etcétera. Estos pueden ser fácilmente transformarse en cambios atmosféricos, generando tormentas o lluvias de corta duración, pero intensas y continuas. Esto provocará el aumento considerable del caudal de ríos, acequias, torrentes, quebradas, hasta provocar el desbordamiento de los mismos, ¿verdad? Esto ya también lo conocemos, son estos fenómenos que están muy ligados al anterior, también una lluvia muy abundante, pero este generalmente está producido, esta lluvia torrencial, producido, ¿verdad?, por algún frente frío o algún huracán, que igual produce gran cantidad de agua que circule sobre los ríos y que estos pierdan su control. El tercero, perdón, son las marejadas, que estas, dado en Costa Rica, que se encuentra, ¿verdad?, en una parte muy angosta de América, ¿verdad?, que es prácticamente como el hilito que nos une. Sus condiciones climáticas son reguladas directamente por los océanos, como les decía, es nuestro precio de tener costas a ambos lados, ¿verdad? Y a pesar de que el territorio, y se influye, ¿verdad? Porque el territorio es muy angosto, muy pequeñito, entonces lo que sucede en ambos océanos influye en gran medida. Esta situación le brinda al país beneficios, ¿verdad? Porque regula el clima, pero que también a su vez es perjudicial porque lo expone en mayor medida a que se den eventos muchas veces catastróficos. Entre estos se encuentran las marejadas, ¿verdad?, que con una altura de hasta 9 metros y vientos de cientos de kilómetros por hora. Esto generalmente, como les decía, vemos todos los años las marejadas o las inundaciones en Limón o en, o en, o en Punta Arenas, ¿verdad? Que generalmente son donde más se dan o donde más vemos en las noticias. Es en el momento en el que el mar sube, llegan grandes olas, ¿verdad?, que se van introduciendo en el territorio y, ¿verdad?, que producen las inundaciones de todos los lugares cercanos al mar. El siguiente factor, el cuarto factor, es el rompimiento de presas. Hay que tener claro, ¿verdad?, que las presas pueden ser naturales o pueden ser artificiales, pero que ambas están expuestas a fallar y a provocar un desastre por alguna inundación o avalancha. Las presas naturales pueden fallar por una mala conformación o por un evento sísmico fuerte. Igual las presas artificiales o represamientos son formadas por algún deslizamiento y, ¿verdad?, que en algún momento puede el mismo ceder y arrastrar consigo, ¿verdad?, en el río desechos de basura y todo lo que haya generado la presa. Y entonces en este momento todavía aumenta la peligrosidad, no solo de una inundación, ¿verdad?, sino que una inundación con muchísimo material que puede resultar todavía más peligroso, ¿verdad? El siguiente punto está también relacionado al anterior, que son las cabezas de agua. Una cabeza de agua es un evento generalmente eh, generado, valga la redundancia, por dos fenómenos. El primero es el aporte de las aguas subterráneas y el segundo son las lluvias de alta intensidad y de corta duración. Entonces, esto, ¿verdad?, puede provocar no solo la inundación, ¿verdad?, sino, como les decía, que estas vayan cargadas de muchísimo material aparte del normal, ¿verdad?, de solo agua, ¿verdad?, sino que arrastran todo lo que aporta las aguas subterráneas, ¿verdad?, que ya ahí vemos basura, contaminación, vidrios, latas, etcétera, y también lo propio de la naturaleza como ramas, árboles, etcétera. Y la principal característica que presenta una cabeza de agua es que aparece instantáneamente sin que se presenten signos de que, de que las aguas de más arriba están afectadas, ¿verdad? Entonces, usted no tiene cómo saber de que va a venir una cabeza de agua, ¿no? Sino que nada más se presentan de manera inesperada generalmente.
Y las avalanchas, que también están muy relacionadas a la anterior, es un fenómeno que se presenta en los ríos o quebradas por efecto inicial de un deslizamiento, ¿verdad? Esto generalmente es cuando en algún sector de algún río hay algún paredón o algo similar que este produzca, ¿verdad? Que el terreno ceda y entonces ya ahora no va solo el cauce del río con agua, sino que también maneja lo que se haya venido con ese deslizamiento. Igual hay que tener claro, ¿verdad? Que una recarga del agua sobre las laderas inestables hace que estas adquieran gran peso y se deslicen sobre la ladera, como les decía, generando las presas. Algunas características de las avalanchas es que son espontáneas, igual, ¿verdad? Que las cabezas de agua, que la gente no se las espera, no las puede predecir, ¿verdad? Sino que están en un momento y no hay nada que me indique que viene más arriba, ¿verdad? Una cabeza de agua o una avalancha. Viajan a velocidades muy altas y tienen un alto poder destructivo, ya que transportan en el agua no solo, ¿verdad? Como les digo, el agua, sino que también rocas, árboles, tierras, viviendas, animales, ¿verdad? Hace poquito se viralizó un video que dijeron que era de Costa Rica, pero no era de aquí, era de México, donde veíamos, ¿verdad? Un río que perdió su cauce, ¿verdad? Iba el río súper crecido y llevaba un montón de vaquitas en su, en su en su camino, ¿verdad? Entonces es parte de todo lo que se puede presentar en estos casos y además que se presentan tanto en época seca como en época lluviosa. Ahora bien, vamos a ver algunos tipos de inundación. La primera son lentas, que se dan por un crecimiento lento de los cauces de los ríos y de los lagos, como resultado de las lluvias de un periodo muy largo, ¿verdad? Ya esto es que llueve, que no sé, yo les digo, es que lleva 3 días lloviendo constantemente, entonces ya uno va midiendo cómo un lago o un río va creciendo de manera, ¿verdad? Proporcional a la cantidad de agua que le está cayendo, pero uno puede mantener un control más específico porque usted va midiendo cómo el mismo va creciendo y le permite tomar medidas para evitar cualquier incidente. Y la segunda ya son las repentinas, que generalmente son las que se dan porque se dan de crecimiento rápido en los cauces de los ríos o en zonas bajas, ¿verdad? Causando víctimas y violenta destrucción de las propiedades que se dan en momentos donde se vino una lluvia torrencial o una avalancha, un deslizamiento, como vimos, ¿verdad? Y que esto produce un evento de manera espontánea y muy repentina eh, y no me da tiempo de reacción. Ahora bien, algunos de los efectos de las inundaciones que se pueden mencionar son el arrastre de sólidos, extensas áreas cubiertas por agua, la erosión, el que se proliferen muchísimos microorganismos, ¿verdad? Generalmente eh, que producen enfermedades porque facilita esta propagación, la interrupción de vías de comunicación, las viviendas dañadas, la pérdida de vida, la destrucción de cosechas, ¿verdad? Agricultura, y el depósito de lodo y arenas y grava, ¿verdad? Que es parte de todo lo que arrastra el río en una inundación y que se introduce en nuestros hogares. Y algunos efectos secundarios ya son enfermedades transmisibles, como les decía, esto gracias a la proliferación de microorganismos, ¿verdad? Generalmente terminan siendo enfermedades muy contagiosas. La escasez de alimentos, ¿verdad? Dado a la destrucción de muchísimas veces la, las cosechas y la agricultura en general. Problemas de eliminación de desechos y excrementos, ¿verdad? Que hoy ya después las aguas corren por todo lado y hay muchísima contaminación. Y igual la contaminación del agua potable por lo turbulento de las aguas, ¿verdad? Que arrastra todo, entonces generalmente produce la contaminación del agua potable. Y por último, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que se debe, algunas cosas que se deben hacer antes, durante y después de una inundación. Antes, ¿verdad? Utilizar, saber dónde vamos a construir, ¿verdad? No utilizar zonas que yo ya sé que por sí solos se pueden inundar. No ¿verdad? Ya si construye, ¿verdad? En una zona vulnerable, hay que buscar
o tomar las medidas para generar un drenaje de manera correcta o construir las casas en altura que me permita, ¿verdad?, protegerla de cierta manera. También mantener siempre, observar el río o el lago, el que se encuentre cerca de mi hogar, observar cómo el mismo aumenta o disminuye, ¿verdad? Saber cuál es el comportamiento del mismo. Reforestar las laderas, ¿verdad? Que esto permite cierto control y amarre, ¿verdad? Que no se vayan a dar aparte de la inundación, deslizamientos, etcétera. Elaborar planes de emergencia, ¿verdad? Eliminar terraplenes que también puedan ocasionar deslizamientos, construir muros de contención, realizar trabajos siempre de limpieza para ayudar al drenaje, etcétera, y preparar siempre el botiquín de emergencias, que eso lo deberíamos de tener todos en nuestros hogares. Ahora bien, durante una inundación, siempre mantenerse vigilante de la turbulencia de las aguas, ¿verdad? Además que no transporten ramas y troncos que todavía aumentan la peligrosidad de la inundación. Hay que tener, ¿verdad?, la reducción, vigilar la reducción repentina del nivel de aguas, porque como cuando viene un tsunami, si ya sabe que hay menos agua y hay y está lloviendo, entonces usted sabe que es porque arriba viene una cabeza de agua, ¿verdad? O viene ya material, entonces esto le permite como cierto grado de acción. Conocer y estar atento a la señal de alarma, comunicarse con los vecinos, ¿verdad? Tener las rutas de evacuación, tener seleccionados los elementos básicos, ¿verdad? En caso de tener que hacer alguna evacuación, ¿verdad? Que ya sean alimentos, medicinas, etcétera. Reubicar los bienes de valor, ¿verdad? En los sectores más altos para evitar, ¿verdad? Que los mismos se dañen. Mantener sintonizado la radio, ¿verdad? O el televisor para saber las medidas que se están dando. Y por último, ¿verdad? Nunca jamás cruzar los ríos o quebradas que estén crecidos. Y por último, ¿verdad? Ya que se puede hacer después de una inundación, y primero realizar una inspección de la vivienda, no volver a habitar su vivienda hasta que esté seguro de que la misma está en buen estado, no beber agua si no es que reúne las condiciones higiénicas, ¿verdad?, idóneas, colaborar con la apertura de desagües, ¿verdad?, limpieza, etcétera, de los mismos, y igual tener cuidado con los animales peligrosos en las zonas secas, ¿verdad? Que como les decía, igual un río puede transportar muchísimos animales entre todo lo que, lo que lleve. Y bueno, igual como ya esto es lo último, como les digo, cada semana es parte de saber qué medidas de prevención tenemos que tener. A veces vemos una inundación como algo que no es cercano a mí, pero ya en nosotros hemos visto que gracias a la contaminación, ¿verdad?, que nosotros mismos hemos producido, las inundaciones cada vez son más reales en el centro, ¿verdad? En cuántos lugares en San José ya se inundan solo por el alcantarillado, etcétera, ¿verdad? Entonces es parte de todo lo que tenemos que tener en cuenta y saber qué es nuestra obligación, qué debemos hacer antes, durante y después, ¿verdad? Y por qué los mismos se producen. Como les digo, igual cada semana, no se les olvide dejar el aporte de ustedes, porque esto les pareció importante, porque debemos conocer todos estos temas, etcétera. Que esto me ayuda, ¿verdad?, a ir midiendo o ir controlando su participación. Y como les digo, igual siempre a seguir cuidándose bastante y nos vemos en la siguiente clase. Muchísimas gracias.